Eran las 4 de la mañana cuando los gallos comenzaron a cantar, anunciando que estaba por amanecer. Catarino se dio el parón. A esa hora tenía que irse a la parcela. Eran temporales de siembra y debía aprovechar el fresco de la mañana, porque cuando salía el sol, sus calcinantes rayos le tostaban hasta el alma. Por eso tenía que madrugar todos los días. Ensilló su burro, se colgó la talega donde Carmen su mujer le echaba el lonche, montó a la bestia, le chifló al perro para que lo siguiera y agarró camino hacia la parcela. Su jornal sería de bola a bola y primeramente Dios regresaría antes del oscurecer. Le pegaba duro a la siembra para terminar, puesto que el cielo ya amenazaba con soltar su primer tormenta. Parecía irónico, pero hasta el perro y burro lo sabían, porque al salir del jacalito empezaron a ladrar y rebuznar. Catarino apuró al animal de un latigazo. Después de caminar 3 kilómetros por la llanura, llegaron a su labor. Aún no amanecía. Sacó asadón y machete de una casita improvisada que hizo para guardar su poca herramienta. Luego se puso a sembrar sus 5 hectáreas de tierra. Traía toda la actitud del mundo. Apenas llevaría 10 minutos de picar la tierra con el asadón, cuando de repente vio al otro extremo de la parcela bajo un árbol algo que parecía un perro. Por un momento pensó que era Igor, pero volteó y lo miró echado a un lado de los surcos. Notó algo raro. El otro perro estaba parado en sus patas traseras. Ningún perro normal haría eso. El animal se dio cuenta que Catarino lo vio, pero aún así no huyó. Se quedó quieto, mirando fijamente al campesino. De repente ya no lo vio. El hombre dejó de hacer sus labores y fue a ver si aún estaba el animal. Cuando llegó al lugar ya no estaba el perro, pero miró que un hombre se encontraba desmayado recargado en un árbol. Estaba herido al costado de sus costillas. La herida parecía el zarpazo de otro animal y pensó que el enorme perro que había visto momentos antes fue quien lo atacó. Estaban sus huellas frescas, marcadas muy cerca del anciano. El instinto de Igor presintió peligro y furioso quería atacar al inerte anciano. Pareciera como si mirara algo malo en él. Sin embargo, Catarino lo detuvo, ordenándole que se echara, y el poderoso pero noble can lo obedeció. Catarino siempre traía algo de tequila, no estaba de más echarse un trago en esos parajes. Así mitigaban los campesinos las duras jornadas, y esta vez también sirvió para curar la herida del hombre. Pero antes de hacerlo le dio un gran sorbo. Lo necesitaba para empezar a desinfectar la brutal herida. En la casita tenía alguna ropa, también aguja e hilo. Era precavido. Nunca se sabe en qué momento se puedan necesitar estas cosas, como en esta ocasión. Luego que regresó, hizo un vendaje y empezó a coser la herida. Sin embargo, la piel del campesino era tan dura que la aguja se doblaba cuando intentaba atravesar el cuero y no entendía por qué. Después de una hora y con muchos trabajos, cerró su herida con 15 puntadas. Le dolían hasta los dedos por el esfuerzo que había hecho. Dejó al hombre dormido y continuó sembrando cerca de él para ver sus reacciones. Un par de horas después, despertó pidiendo agua. Catarino tomó su bule dándole a beber y el desconocido bebió con avidez. Después de saciar su sed, preguntó que en dónde estaba. Catarino le contestó que en el monte, a un lado de su parcela. El anciano quiso preguntarle algo más, pero de repente un estruendoso rayo anunció que caería una tormenta. Entonces unas gruesas gotas empezaron a caer. Catarino quiso ayudarlo a levantarse para llevarlo a refugiarse de la tormenta en la casita, pero con asombro vio que a pesar de su brutal herida, se paró solo como si nada y corrieron metiéndose junto con Igor su perro. Era la primer tormenta del temporal, pero parecía un vendaval. Por fortuna la casita aguantó y evitó que se mojaran. Intrigado, el campesino le preguntó quién lo había herido y por qué estaba solo en el monte. Le respondió que una bestia le había causado la herida, pero no era un animal común. Este tenía el poder de convertirse en cualquier animal por ser muy poderoso. Lo atacó por negarle la mano de su hija. Era un nahual maldito. Al ver la incredulidad de Catarino le dijo: ¿no me crees, verdad? Bueno, pues yo también soy un nahual. Entonces
Ante la mirada del campesino, se quitó el vendaje que le había puesto mostrándole la herida, pero no tenía nada, ni siquiera los hilos de las puntadas que le hizo. Sí que estaba sorprendido Catarino, pero aún faltaba más, porque también le dijo que él era el perro que había visto, solo que cuando perdió el conocimiento regresó a su forma humana. El campesino seguía sin comprender cómo se podría explicar que de la herida no quedara ni cicatriz. Sintió temor, pero el anciano le dijo que no temiera, jamás haría daño a quien le ayudó, por lo contrario, estaba en deuda con él. De todas maneras estaba nervioso, sacó su tequila y le dio un trago. Se le notaba el miedo por el temblor de su cuerpo. Afuera continuaba el vendaval. Le ofreció un café de grano para aminorar la tensión que rondaba entre ellos. El nahual se lo aceptó. Hacía un frío endemoniado y le caería bien algo caliente a sus tripas. Por lo sucedido ni siquiera se acordaba que no había comido. Sacó los tacos para calentarlos y le invitó al extraño hombre. Mientras comían, el anciano le dijo que se llamaba Matías, agradeciéndole haberle ayudado. Curó su herida, además lo alimentó, y eso nunca lo olvidaba un nahual. Rato después dejó de llover, entonces se despidió de Catarino, prometiendo pagarle algún día el favor, y lo vio alejarse por la llanura. Ya no podía seguir sembrando, la lluvia inundó el terreno y Catarino también se fue a casa. Llegando, le contó todo lo sucedido a su mujer, quien estupefacta no podía creerle. Era inconcebible lo que le decía, pero Catarino nunca le había mentido. ¿Por qué lo iba a hacer a estas alturas? Tampoco tomaba hasta embrutecerse para pensar que andaba borracho. Pero ¿cómo creer que los nahuales existían? Quedó con la incertidumbre de que si era verdad o una simple fantasía de su esposo. Pasaron los días y Catarino siguió yendo a su labor. La milpa estaba creciendo. Si continuaba el buen temporal, pronto brotaría el jilote, después elotes y al final el maíz. Sin embargo, de repente dejó de llover. Toda una semana dejaron de llorar las nubes. La milpa estaba en plena flor y si no llovía, pronto se arruinaría el sembradío. Ni siquiera quitaba las hierbas de los surcos para no remover la tierra y quitarles la poca humedad que tenían. Ese día vio llegar al anciano. Llevaba a una muchacha muy bonita. Iba buscándolo y la muchacha era su hija. Al llegar con él, le dijo que ese buen hombre lo había ayudado. Le salvó la vida sin siquiera conocerlo, de una herida hecha por sus enemigos nahuales. La muchachita de nombre Milagros agradeció a Catarino, diciéndole que estaban en deuda con él. Notaron su tristeza y preguntaron qué sucedía. Al ver las milpas marchitándose y la tierra seca, no necesitaron respuesta. Era obvio que hacía falta llover. Sin decirle nada, el anciano sacó algunas cosas de un morral, hizo una fogata y entre su hija y él empezaron a decir una extraña oración con un lenguaje desconocido para Catarino. El fuego parecía tener vida propia porque al estar haciendo la invocación a la lluvia se movía hacia los lados. Durante una hora lo hicieron sin descanso. Catarino solamente los veía sin entender nada, hasta que de repente cayó un rayo muy cerca de ellos. Era increíble, pero las nubes se empezaron a juntar, se veían negras cargadas de agua y tras caer otro rayo empezó a llover fuertemente. El anciano, además de nahual, también era chamán y con una poderosa invocación había pedido a Tlaloc, el dios nahual de la lluvia, que le concediera tormentas para la fertilidad de la tierra. Esta deidad del agua y fertilidad se los concedió. Sabían cómo pedírselo a un dios y no pudo negarse a su petición. Rápido se refugiaron en la casita. Catarino estaba feliz. Gracias a ellos se había salvado su siembra y les agradeció de corazón. Pero si no lo hubiese visto con sus ojos, jamás lo haya creído. Le contestaron que solo habían correspondido a lo que hizo por él. Pago por pago era una ley nahual. El anciano le dijo que necesitaba su ayuda. Sus enemigos sabían que no estaba muerto, lo andaban buscando y si los encontraban juntos, eran capaces de matarla también. Por eso quería que se la cuidara por un tiempo, mientras buscaba dónde vivir lejos de esas bestias. Catarino iba a responderle cuando en eso
Igor, su perro, empezó a gruñir poniéndose alerta. Había detectado peligro. Matías se dio cuenta que eran los nahuales, le pidió a Catarino que se la llevara. Entonces sacó de su morral una extraña piel, se la puso y se transformó en perro nahual. Luego salió de la casita para enfrentarlos mientras ellos huían. Catarino le dio la orden a Igor que no lo dejara solo, debía luchar a su lado si era preciso hasta la muerte. El perro obedeció y Catarino se fue llevándose a Milagros casi a la fuerza. No quería dejar a su padre luchar solo, pero no estaba solo. Igor también era poderoso y sería un buen contrincante para los nahuales. A pesar del ruido de la lluvia y los truenos, hasta donde iban corriendo, se escuchaban sus rugidos y zarpazos. Eran brutales. Por otro lado, la lluvia los beneficiaba porque borraría sus huellas y el aroma. Así no podrían saber a dónde iban y no se detendrían hasta llegar. Las fieras aún seguían luchando, la tormenta no se los impedía. Por la mañana, Igor llegó muy herido, pero Matías no. Milagros esperaba verlo y nunca apareció. Angustiada le pidió a Catarino que la llevara a su parcela. Necesitaba saber si su padre estaba vivo. Cuando llegaron lo vieron muerto junto a un enemigo. Entre su perro y el anciano nahual lo habían vencido. La muchacha emitió un grito de dolor. Había muerto su padre. Miró la piel que se pusiera para convertirse en perro y la recogió guardándola en el morral. Luego, a un lado del árbol, enterraron al nahual. Sus tierras serían más fértiles. Después se fueron a casa de Catarino. Milagros desde ahora sería como una hija para ellos.